Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de la cuenta corriente bancaria, el cheque y el secreto bancario. Vamos a analizar en primer lugar la introducción al tema. Bueno, el propósito de este trabajo es explicar un poco el concepto del contrato de cuenta bancaria, el cheque y el secreto bancario, como habíamos dicho. Vamos a desarrollar los conceptos, los objetivos, las características y la naturaleza jurídica, como también tenemos por objetivo definir lo que serían las responsabilidades de las partes e indicar el papel de los diferentes tipos de cuentas bancarias y comerciales. Además, se aclararán cómo se celebran, ambos tipos de contrato, y también se pretende ilustrar cómo nuestro ordenamiento jurídico regula estos tipos de contratos en los que el derecho mercantil es objeto de estudio. Como resultado de este trabajo, se distinguirá claramente la cuenta de corriente bancaria y de empresa, analizando brevemente lo que son sus elementos más importantes, cheque y secreto bancario, y también haremos un análisis de derecho comparado y doctrinario jurisprudencial para poder enriquecer el tema. ¿Ok? Ok, en lo concerniente al capítulo 1, vamos a hablar de la ubicación del tema con el contexto, objetivos y conceptualización teórica. Como primer punto del capítulo tenemos lo que es la introducción al tema, donde vamos a ver un poco los conceptos de cuenta corriente y cheque y secreto bancario, donde exploramos un poco lo que son los fundamentos teóricos y legales relacionados con estos conceptos, así como los aspectos relevantes que deben considerarse al analizar su aplicación en el entorno comercial actual. Como segunda medida tenemos el contexto y relevancia. Esto un poco para anclarlo al panorama económico actual, lo que son las transacciones comerciales que cada vez son más complejas y sofisticadas. Las empresas y los individuos requieren de ciertos instrumentos financieros confiables y eficientes, para llevar a cabo lo que son sus operaciones diarias. En este sentido, la cuenta corriente y el cheque han surgido como mecanismos fundamentales para que se facilite el intercambio de recursos y el flujo de fondos. Vamos a ver también un poco cómo el secreto bancario, por otro lado, se ha convertido en un aspecto crucial en el ámbito financiero, ya que garantiza la confidencialidad y la protección de la información relacionada con lo que son las transacciones bancarias y la privacidad de los clientes. Sin embargo, podemos ver que en un contexto de mayor regulación y lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, el secreto bancario ha sido como tal objeto de debate y de revisión. Luego, como tercer punto del capítulo, tenemos los objetivos de la investigación. Perdón. El objetivo principal de esta investigación es analizar en detalle el contrato de cuenta corriente, el cheque y el secreto bancario desde una perspectiva legal y teórica. Para lograr este objetivo general, se van a plantear los siguientes objetivos específicos. Primer objetivo, analizar los fundamentos teóricos y conceptuales de la cuenta corriente, el cheque y el secreto bancario en el contexto de los contratos comerciales modernos. Como segundo objetivo específico, tenemos el de examinar el marco legal y normativo que regula la cuenta corriente, el cheque y el secreto bancario, tanto a nivel nacional como internacional. Y como tercer punto tenemos evaluar los derechos y las obligaciones de las partes involucradas en el contrato de cuenta corriente y el uso de cheque como instrumento de pago. Luego, por último, como vemos por acá, tenemos la conceptualización teórica. En esta sección vamos a presentar lo que son las definiciones y los conceptos claves relacionados a los tres elementos analizados en el trabajo, tanto el cheque como la cuenta corriente como el secreto bancario. Vamos a analizar características fundamentales de cada uno de ellos, así como su relación con los contratos comerciales modernos. Vamos a ver, ¿verdad?, más a fondo la cuenta corriente, más a fondo el cheque y, por supuesto, más a fondo lo que sería el secreto bancario. Listo, como capítulo segundo tenemos lo que sería la descripción del contexto socioeconómico del tema. En este capítulo lo que vamos a ver es una breve descripción detallada del contexto socioeconómico en el que se enmarca el contrato de cuenta corriente, el cheque y el secreto bancario. Se va a analizar, como habíamos dicho, los factores económicos, sociales y legales que influyen en la relevancia de la aplicación de estos instrumentos financieros en el entorno comercial moderno. Y esto nos va a permitir enfrentar mejor lo que serían los desafíos y las oportunidades que enfrentan las partes involucradas en las transacciones comerciales. ¿Ok?
A nivel del entorno económico, bueno, estamos en un mundo que se caracteriza por una creciente globalización y una interconexión de los mercados financieros a nivel mundial. Esto requiere que las transacciones comerciales sean cada vez más a través de fronteras, lo que aumenta la complejidad y la sofisticación, de los contratos comerciales. La economía global, en este caso, se encuentra en constante evolución y presenta desafíos como la volatilidad de los mercados, la competitividad empresarial y la búsqueda de la eficiencia en las transacciones financieras. A nivel del entorno social, tenemos que el acceso a Internet ha cambiado un poco la forma en que las personas y las empresas realizan transacciones comerciales. Existe una mayor demanda de que estos instrumentos financieros sean cada vez más ágiles, más seguros y más confiables, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones digitales y la adopción de sistemas de pagos electrónicos. Además, sobre el tema de la transparencia financiera y la responsabilidad social, esto ha venido en aumento, ya que los consumidores y las empresas valoran cada vez más la integridad y la ética en las transacciones financieras, lo que ha generado una mayor regulación en materia de transparencia, prevención de la corrupción y lucha contra el lavado de dinero, así como también nuevas formas de hacerlo. Sin embargo, existen o siguen existiendo, ¿verdad?, medios tradicionales de contratos de cuentas corrientes bancarias y las transacciones ordinarias mediante el cheque, que a pesar de ser un medio que ha ido quedando un poco en el olvido para las transacciones bancarias, aún representa una figura de utilidad. Por último, tenemos el marco legal y normativo que regula tanto el contrato de cuenta corriente, el cheque y el secreto bancario, y varía mucho de un país a otro. En muchos países existen leyes y regulaciones específicas que establecen los derechos y las obligaciones de las partes involucradas en estas transacciones financieras. Estas leyes y regulaciones buscan proteger los derechos de los clientes, fomentar la transparencia y prevenir actividades ilícitas. Sería importante destacar que en Costa Rica existen dos cuerpos normativos que regulan la materia, como lo es el Código de Comercio y la Ley de Cuentas Corrientes y el Cheque, que son las dos leyes que vamos a analizar en este trabajo. Una vez introducido el tema, vamos a hablar ahora sí del capítulo 3 y 4, que serían el análisis legal de las situaciones jurídicas, un análisis de derecho comparado y jurisprudencia, y vamos a comenzar con el contrato de cuenta corriente bancaria. ¿Qué sería el contrato de cuenta corriente bancaria? Bueno, esto es un acuerdo formal entre una institución bancaria y sus clientes, conocidos como cuentacorrientistas. También se le conoce como operaciones bancarias. Este contrato, regulado por la legislación costarricense en el artículo 612 del Código de Comercio, establece que el banco recibe dinero u otros valores como depósito inmediato o concede un crédito para que el cliente pueda girar contra él. Los giros contra los fondos en las cuentas corrientes se realizan mediante cheques, aunque también pueden existir otras formas autorizadas por la ley o acordadas por el banco. Si vemos un ejemplo, en el Banco de Costa Rica, ellos ofrecen varios modelos, como son chequeras, ¿verdad?, que los cheques son un título de valor ampliamente utilizado como medio de pago. Tienen giros sobre otros valores que se acreditan a favor de un cuenta correntista que tenga pendiente alguna gestión de cobro, tal como un cheque. Y es básicamente un crédito que se le otorga al cliente para que disponga del dinero antes del tiempo reglamentado. También están los sobres electrónicos, que son divisiones dentro de su misma cuenta corriente que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Están los cheques certificados, cheques de gerencia, buzón continuo, entre otros. ¿Ok? Ahora, con respecto a la naturaleza jurídica del contrato de cuenta corriente, vamos a analizar que varía según diferentes estudiosos y autores. Algunos consideran que es una modalidad del depósito irregular del dinero o de una apertura de crédito, lo que lo hace un contrato accesorio y no principal. Vamos a ver los casos de Pedro Bernal Chávez y Gerardo Badilla, que sostienen un poco que la naturaleza jurídica de la cuenta corriente es la de un contrato de mandato. Citando a Garrigues, afirman que el banco se obliga a desempeñar su servicio o el servicio de caja realizando operaciones que siempre serán por cuenta o encargo de su cliente. ¿Ok? Vamos a ver también por acá lo que dice el Código de Comercio en el artículo 612, que indica la cuenta corriente bancaria es un contrato por medio del cual un banco recibe de una persona dinero u otros valores acreditables de inmediato en calidad de depósito o le otorga un crédito para girar contra él de acuerdo con las disposiciones contenidas en este capítulo. Los giros contra los fondos en cuenta corriente bancaria serán exclusivamente por medio de cheques, sin perjuicio de las notas de cargo que el depositario emita cuando para ello estuviere autorizado.
¿Ok? Muy bien. Entonces, como decíamos, hay dos interpretaciones, ¿verdad?, respecto al contrato. La primera, la que indicaba Bernal Chávez y Gerardo Badilla, donde indican que es un contrato de mandato. Sin embargo, también vemos la interpretación de Gabriel Boyd Salas, que argumenta que, aunque a simple vista pueda parecer un contrato de mandato, en realidad va más allá de eso. Este señala que el banco no puede ser considerado mandatario en el sentido jurídico, ya que para que el contrato se perfeccione, se requiere la aceptación del mandatario, lo que implica que éste puede renunciar al encargo en cualquier momento. En el contrato de cuenta corriente bancaria, el banco no puede negarse a realizar las operaciones siempre que la cuenta tenga fondos, por lo que no tiene la naturaleza jurídica de un contrato de mandato. En este sentido, Boyd Salas lo que indica es que estamos frente de un contrato sui juris o de propio derecho o impropio. ¿Ok? Las características, podemos ver el artículo 614 del Código de Comercio y también un poco el análisis doctrinal. Entre las características se encuentra que el contrato de cuenta corriente es autónomo y es principal, ¿verdad? Esto es un contrato principal con existencia propia sin depender de otro contrato. También es bilateral, es decir, el contrato de cuenta corriente adquiere carácter bilateral cuando la ley o el contrato imponen cargas específicas al cliente, como la custodia de chequeras o el mantenimiento de fondos como requisito para girar. También es oneroso y conmutativo, ¿verdad? Eh, Ambas partes obtienen beneficios equivalentes desde el inicio del contrato. Y por último, es real. Se perfecciona, por último, no, disculpen, se perfecciona mediante la entrega de la suma de dinero correspondiente y se basa en depósitos. Esto puede ser consensual si la posibilidad de hacer depósitos surge de la existencia previa del contrato. Vamos a analizar por acá un poco, ¿verdad? Bueno, ahí veíamos el ejemplo del BCR, de la cuenta corriente, ¿verdad? Que hablábamos de que tienen chequeras, giros sobre otros valores, sobres electrónicos, cheques certificados, cheques de gerencia, buzón continuo, que son diferentes servicios dentro de la cuenta corriente. Aquí por acá vemos un poco las interpretaciones de algunos doctrinarios, como lo que eran Bernal Chávez y Gerardo Badilla, cuando dicen que es un contrato de mandato, y Gabriel Boyd Salas cuando indica que no es contrato de mandato, sino que es sui juris o impropio, o de propio derecho, ¿verdad? Y bueno, viendo las características, habíamos ya explicado que era autónomo y principal, bilateral, oneroso y conmutativo, era real, y también es de tracto sucesivo, el punto E. Esto implica que las obligaciones y derechos de las partes se extienden a lo largo de un periodo de tiempo indefinido. Por último, tenemos de adhesión. El contrato de cuenta corriente bancaria se considera un contrato de adhesión donde el cliente acepta o rechaza lo que sería la fórmula adoptada por el banco sin tener influencia significativa en su redacción. Okay, entonces esto lo tiene que aceptar directamente el cliente. Y además de estas características, el artículo 614 del Código de Comercio establece que el contrato de cuenta corriente bancaria debe constar por escrito y ser expreso, lo que se considera un requisito esencial adicional. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a analizar los elementos comunes de todo contrato de cuenta corriente, los cuales son esenciales, naturales y accidentales. Dentro de los elementos primeros se cuenta con una subdivisión de elementos que son personales, reales y formales. Los personales son los que van dirigidos a las partes que intervienen en el contrato, que en este caso serían dos. El cuenta correntista, que ocupa el papel de girador, el banco, que actúa como girado, y el objeto, que sería la obligación que tiene el banco de prestar a favor del cliente un servicio de caja referente a los pagos. Por ejemplo, mientras que la causa es el servicio de caja, es lo que se conoce como el conjunto de prestaciones que a través de su estructura realiza el banco por cuenta y en interés del cliente. Luego también podemos decir que como último elemento se encuentra el formal, que tiene como requisitos que el contrato sea expreso y sea escrito. Vamos a pasar también ahora con las obligaciones de las partes. En este caso, las obligaciones del cuentacorrentista, que están reguladas en los artículos 618 al 632 del Código de Comercio. Y de estas obligaciones tenemos hacer un uso de la cuenta y los cheques correspondientes, un buen uso, ¿verdad? O sea, usarlo responsablemente, evitar girar cheques sin tener suficiente provisión de fondos, tomar precauciones para evitar que los cheques sean utilizados para fraude o falsificación,
realizar retiros de acuerdo con las autorizaciones establecidas por el banco, ya sea mediante cheques u otras formas permitidas, notificar inmediatamente al banco en caso de que haya un robo, pérdida, extravío, hurto o robo de la libreta de cheques, reclamar, ¿verdad?, cualquier diferencia que detecte el cliente al recibir los estados de cuenta dentro del plazo establecido, solicitar la certificación de cheques dentro del plazo máximo permitido, declarar lo que sería la procedencia de los fondos recibidos cuando se superen los límites establecidos por leyes especiales y cumplir con cualquier otra obligación requerida por la ley o acuerdo entre las partes. ¿Ok? Esas son las obligaciones del cuentacorrentista. Vamos a pasar a algunas de las obligaciones que tiene el banco, ¿verdad? Bueno, el banco debe pagar los cheques presentados de manera adecuada, debe mantener los registros actualizados, debe llevar un registro de los cheques entregados a sus clientes, debe entregar comprobantes por las sumas recibidas, debe suministrar formularios especiales para los retiros, y todas estas obligaciones son parte de lo que sería la relación entre el cuenta correntista con el banco en un contrato de cuenta corriente bancaria. Vamos a pasar ahora a la finalización del contrato de cuenta corriente. Esto regulado en el artículo 616 del Código de Comercio. Y lo que indica es que, bueno, el contrato puede ser terminado por voluntad de cualquiera de las partes, ya sea el cuentacorrentista o el banco, mediante un aviso previo de 3 días. El cierre de la cuenta pone fin al contrato y es responsabilidad del banco cancelar la cuenta corriente de aquellos clientes que hayan hecho un mal uso de la misma. Sin embargo, el banco no puede arbitrar o privar arbitrariamente a un usuario del servicio, y cualquier cierre que haga el banco debe basarse en elementos objetivos derivados de las condiciones específicas de la operación de crédito. ¿Ok? Entonces tenemos ahí que son 3 elementos, ya sea voluntad de cualquiera de las partes, derecho del cuentacorrentista o el derecho que se priva al banco o que se reserva al banco, para cerrarlo con base en elementos objetivos. De hecho, hay una resolución de la Sala Constitucional al respecto, donde se indicaba que el artículo 616 no era inconstitucional siempre y cuando se interprete que el cierre de la cuenta corriente por parte de una entidad bancaria debe estar motivado y fundamentado en lo que decíamos que eran elementos objetivos derivados de las condiciones específicas de la operación del contrato de cuenta corriente. También podemos ver que el cuentacorrentista tiene derecho de cerrar la cuenta mediante un aviso previo de 3 días en cualquier momento. Tanto el cliente como el banco tienen los mismos derechos por dar por terminado el contrato. Además de las causales voluntarias, también la ley establece diversas situaciones que pueden inducir internamente al banco a cerrar la cuenta, como la muerte del titular, la quiebra o concurso, el mal manejo de la cuenta, la extinción o movilización del saldo, el extravío o sustracción de cheques sin autorización, la incapacidad sobreviniente del titular y la disolución de las personerías jurídicas relevantes al contrato. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Bueno, que el cierre de una cuenta bancaria como tal cierra o termina con el contrato y es la obligación de la entidad bancaria cancelar la cuenta corriente, ¿verdad? Cancelar la cuenta de las personas que hicieran un mal uso de la cuenta. También es importante aclarar que en relación con este artículo que habíamos comentado, el banco puede ordenar el cierre unilateral de la cuenta, pero no le tiene permitido al banco privar arbitrariamente a un usuario de dicho servicio. ¿Ok? Entonces, vimos lo que serían las causales voluntarias, que las vamos a repasar nuevamente. Muerte del titular, quiebra o concurso, mal manejo, ¿verdad? Extravío, pérdida o sustracción de cheques, incapacidad sobreviniente del titular, disolución de personas jurídicas. ¿Qué significa esto? En la muerte, siendo el contrato intuito persona, la muerte del titular le pone fin y el banco congela los saldos existentes. Sin embargo, el banco no puede negarse a pagar cheques librados con anterioridad a la muerte del titular. Quiebra o concurso obliga al banco a abstenerse de pagar cheques, aún los librados con anterioridad a la fecha de su declaratoria. Mal manejo, ¿verdad? Un ejemplo de ello es el libramiento de cheques sin fondos suficientes y sin autorización para girar en descubierto. Es decir, que hay una carencia de condiciones de solvencia y moralidad requeridas, por lo cual se puede cerrar la cuenta.
Extinción o movilización de saldo significa que el saldo queda en cero. También el supuesto que no se produzca movimiento alguno en la cuenta por el término de un año. Extravío, pérdida o sustracción de cheques o chequeras. Esto va con los robos o pérdidas, ¿verdad? La incapacidad sobreviniente del titular, no tiene capacidad ya para mantener la cuenta por distintas causas. O la disolución de las personerías jurídicas que estaban a cargo de la cuenta. Se afirma que este elemento objetivo no tiene nada que ver con la perfección del contrato. Por lo tanto, hay autonomía entre la primera fase, el cual se había hablado del acuerdo de voluntades, y la segunda fase, cuando hay eficacia con la ejecución de las remesas. La terminación del contrato implica la cancelación de la cuenta y el cese de las obligaciones y derechos correspondientes. Tanto el cuentacorrentista como el banco deben cumplir con las obligaciones establecidas durante la vigencia del contrato, como hacer también buen uso de la cuenta y de los cheques, evitar girar cheques sin fondos, reclamar diferencia en los estados de cuenta, entre otras causas. Ok, perfecto. Una vez analizado esto, vamos al análisis del derecho comparado. En este caso, la cuenta corriente la podemos comparar con el derecho colombiano. Ok. Para este análisis vamos a tomar en cuenta el artículo primero de la Ley de Cuenta Corriente Bancaria y de Cheque de Costa Rica, que indica que la cuenta corriente bancaria es un contrato por medio del cual un banco recibe de una persona dinero u otros valores acreditables de inmediato en calidad del depósito o le otorga un crédito para girar contra él, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley. Los giros contra los fondos en cuenta corriente bancaria serán exclusivamente por medio de cheques, sin perjuicio de las notas de cargo que el depositario emita. Esto es lo que indica la ley en Costa Rica. Ahora vamos a ver qué dice el artículo 1382 del Código de Comercio de Colombia, ¿verdad? Para este caso. Este artículo lo que nos indica es que por el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria, el cuenta correntista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en Costa Rica como en Colombia, ¿verdad? Se define la cuenta corriente bancaria como un contrato en el cual se depositan sumas de dinero y cheques en un banco y se otorga la facultad de disponer los saldos mediante el giro de cheques u otras formas acordadas. Ambas legislaciones establecen la importancia del uso de cheques como medios de pago en la cuenta corriente bancaria. Sin perjuicio de lo anterior, existen diferencias en cuanto a las responsabilidades al ente bancario y la expedición de cheques como imposibilidad cobratoria. Esto debido al carácter que intenta dar la legislación costarricense al cheque para su circulación, y vemos ahí que el banco puede convenir en Colombia otras formas de giro. En cambio, en la ley de Costa Rica indica, que se harán exclusivamente por medio de cheques, ¿verdad? Entonces es una diferencia importante a resaltar. Muy bien. Una vez finalizado este análisis, vamos a pasar con el segundo subcapítulo, ¿verdad? O la segunda sección de los capítulos 3 y 4, que sería el cheque. Vamos a pasar a analizar lo que es el cheque. Primero vamos a empezar con el concepto. Y lo que vemos es que el cheque es un instrumento financiero ampliamente utilizado en transacciones comerciales y bancarias como medio de pago. Se trata de un título de crédito que consiste en una orden escrita y firmada por el titular de una cuenta bancaria en la cual se instruye al banco a pagar una suma de dinero específica al beneficiario. El cheque permite realizar pagos diferidos, ya que el banco debe hacer efectivo el pago en una fecha futura determinada. Esta característica que decimos proporciona flexibilidad en la gestión de los flujos de efectivo y facilita las transacciones comerciales. Ok, una vez visto esto, vamos a ver por acá lo que sería el artículo 803 del Código de Comercio, que indica que el cheque es una orden incondicional de pago girada contra un banco y pagadera a la vista. El cheque debe constar por escrito en una de las fórmulas suministradas por el banco girado o cuenta correntista y debe contener el nombre del girado, el lugar y la fecha de expedición, el nombre de la persona cuyo orden se gira o se da mención de ser al portador,
el mandato puro y simple de pagar una suma determinada, la cual debe ser escrita en letras y también en cifras o con máquina protectora. Y por último, la firma del girador, de su apoderado o de persona autorizada para firmar en su nombre. El cheque deberá ser necesariamente escrito con tinta o a máquina y la firma que lo cubra deberá ser autógrafa. No obstante, el banco puede autorizar el uso de cheques hechos en máquinas especiales, aunque no contengan las especificaciones exigidas, siempre que los datos necesarios para identificar al girador y al tomador y la seguridad para evitar falsificaciones o alteraciones estén presentes. Entonces, el cheque establece relaciones entre el titular de la cuenta y el banco, permitiendo al depositante disponer de sus fondos mediante este título, así como entre el librador y el beneficiario o tenedores posteriores. ¿Okay? Entonces vemos que en resumen esta norma del Código de Comercio tiene como objetivo establecer un marco claro y seguro para el uso de cheques como medios de pago en el ámbito financiero. Ok, ahora vamos a pasar a ver las formas de transmisión del cheque. Estas formas pueden ser, según análisis doctrinarios y legales, en primer lugar, como un endoso en blanco. En este tipo de endoso, el endosante simplemente firma el título sin especificar el nombre del endosatario. Esto convierte el título en un cheque al portador, lo que significa que podría ser cobrado por cualquier persona que lo posea físicamente. Está también el endoso completo o especial, que en este caso el endosante firma el título y especifica el nombre del endosatario. El cheque solo puede ser cobrado por el endosatario designado y no puede ser transferido nuevamente mediante endoso. Solo se puede una vez. El endoso en procuración. Este tipo de endoso se utiliza cuando el endosante desea que el endosatario actúe en su nombre y en su representación. El endosatario puede cobrar el cheque y realizar transacciones relacionadas con él, pero no puede transferir la propiedad del título mediante endoso. Entonces es muy interesante ver cómo el endosante hace, ¿verdad? En este caso, que el endosatario actúe bajo su nombre y su representación. Pero esto no se puede transferir de propiedad mediante un nuevo endoso. Más si no puede cobrar, ¿verdad? Por último, tenemos el endoso en garantía, que este endoso se utiliza como garantía de una deuda o compromiso. El endosante firma el título y lo entrega al endosatario como garantía de un préstamo u otra obligación. Si el endosante no cumple con la obligación acordada, el endosatario puede entonces cobrar el cheque para pagar lo que sería la deuda. Es importante tener en cuenta que el tipo de endoso utilizado puede afectar los derechos y las responsabilidades de las partes involucradas. Además, algunos países pueden tener regulaciones específicas sobre los tipos de endoso permitidos y sus efectos legales. Por lo tanto, es necesario consultar, en este caso, las leyes y regulaciones aplicables antes de realizar cualquier tipo de endoso. Vamos a ver entonces la responsabilidad de transmisión del cheque. En este caso, vemos que los artículos 807 al 812 del Código de Comercio, tanto el 808, 809, 10, 811 y 812, contienen disposiciones esenciales relacionadas con el manejo y la transmisión de cheques en el ámbito de los contratos comerciales modernos. Estas normas tienen como objetivo regular aspectos clave para garantizar la seguridad y la eficacia en las transacciones comerciales que involucren cheques. El artículo 807 establece la responsabilidad del transmisor de un cheque al portador o a partir, ¿verdad? O a favor de una persona o al portador sin endosatario. Aunque no se garantiza el pago del cheque, el transmisor asume la responsabilidad de que las firmas sean auténticas y de ser el legítimo dueño del cheque. Entonces, aquí se establece la responsabilidad del transmisor de un cheque al portador o a favor de una persona o al portador sin endosatario. El artículo 808 establece lo que sería o aborda la corrección de errores en el endoso de un cheque, permitiendo al tenedor o al endosatario transmitir o cobrar el cheque utilizando su firma usual y especificando su nombre correcto. El artículo 809 establece el requisito de endosar los cheques girados a caja para su cobro, asegurando el control y la trazabilidad de las operaciones comerciales. Ya el artículo 10 entra en lo que es materia de protección al tenedor de buena fe, pues lo protege de un cheque en situaciones de falsificación o violencia ejercidas sobre el girador o los endosantes, permitiéndole buscar el cumplimiento de su derecho de cobro
frente a aquellos que puedan ser responsables por la falsificación o la violencia. En este caso, entonces, el tenedor de buena fe podría cobrarlo a las personas que fueran responsables, ya que él no cometió vicio alguno. El 811 establece la protección al tenedor de buena fe de un cheque respecto a los derechos de los endosantes anteriores, evitando que sea perjudicado por endosantes previos que carecían del derecho para transmitir del cheque, a menos que existan circunstancias que indiquen dicha carencia. Por último, el artículo 812 establece las consecuencias cuando una persona gira o endosa un cheque sin tener poder o autorización para hacerlo, permitiendo al tenedor del cheque de buena fe cobrarlo a cualquiera de los otros obligados, pero solo ejercer una acción contra la persona cuyo nombre figura en el cheque. Entonces, estas son más que todas las consecuencias, ¿verdad? Estas disposiciones sí son fundamentales porque aseguran la seguridad y la confianza en las transacciones comerciales que involucran cheques, protegiendo los derechos de los tenedores legítimos y estableciendo responsabilidades para los transmisores y los endosantes. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que sería analizar un poco los endosos, ¿verdad? Los tipos de endoso que ya habíamos hablado previamente. El endoso en blanco es aquel en el que solo se realiza la firma del endosante sin especificar el nombre del endosatario. Esto convierte el cheque en un título al portador, lo que facilita su transferencia por simple entrega física. Sin embargo, estos tipos también plantean riesgos en términos de seguridad y de control, ya que cualquier persona que posea físicamente el cheque puede cobrarlo. Además, el endoso en blanco solo garantiza la autenticidad de las firmas presentes en el cheque, mas sin embargo no garantiza el pago del mismo. El artículo 27 de la Ley de Cuenta Corriente Bancaria y de Cheque establece que el endoso en blanco es aquel que se realiza únicamente la firma del girador. Además, es importante tener en cuenta que el endoso en blanco no garantiza el pago del cheque, sino que solo asegura la autenticidad de las firmas presentes en el mismo. Por tanto, tanto los emisores como los beneficiarios del cheque deben tener precaución al utilizar el endoso en blanco y deben tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad y el buen uso de estos instrumentos financieros. Al respecto, lo que dispone la norma 27 de la ley citada es lo siguiente. El endoso en blanco es aquel que se hace sin poner más que la firma del endosante, omitiendo el nombre del endosario, la fecha y demás requisitos. Luego tenemos el endoso nominativo, que es aquel en que se extiende el cheque a la orden de una persona específica, es decir, se le da un nombre. Esto proporciona mayor control y seguridad en lo que es la transferencia de cheques, ya que se limita a quién puede cobrarlo. Sin embargo, si el titular del cheque omite especificar un nuevo beneficiario al endosarlo y firma en blanco, el cheque se convierte en un título al portador, lo que amplía su transferibilidad, pero disminuye el control sobre quién puede cobrarlo. Los artículos 29 y 30 de la Ley de la Cuenta Corriente Bancaria y del Cheque se refieren al endoso nominativo y a la conversión del endoso nominativo en endoso al portador. Vemos lo siguiente. Dice, el endoso nominativo en el artículo 29 es aquel que se extiende a la orden de una persona y debe contener los siguientes requisitos mínimos. El nombre de la persona a quien se tramite el cheque y la firma del endosante. El 30 dice, el cheque girado a la orden de una persona se convierte en cheque al portador al ser endosado en blanco por el girador o endosante. ¿Okay? Entonces vemos que si el titular del cheque omite, como decíamos, especificar un nuevo beneficiario al endosarlo y lo firma en blanco, el cheque pasa a ser un título al portador. Por último está el endoso restrictivo, que incluye frases o términos que establecen limitaciones o condiciones sobre el uso o destino del cheque. Este puede modificar o limitar la responsabilidad del endosante y dar instrucciones sobre el uso de fondos representados por el cheque. Esto brinda mayor protección y seguridad y control al endosante, reduciendo el riesgo del mal uso, fraude o destinos no deseados del cheque. Lo podemos ver en el artículo 31 de la Ley de Cuenta Corriente Bancaria y de Cheque, que dice: el endoso restrictivo es aquel en el que el endosante establece una condición de esta naturaleza por medio de frases tales como sin responsabilidad para su cobro, para crédito de mi cuenta corriente, para crédito de la cuenta corriente de, poniendo a continuación el nombre de una persona u otras similares. Este endoso puede, según el caso, limitar o modificar la responsabilidad del endosante, o bien
darle un destino especial a los fondos que el cheque representa. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver los tipos de cheque. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes tipos de cheque para adaptarse a diferentes necesidades y circunstancias. Algunos de los tipos de cheques más comunes son los siguientes. Cheque al portador, que como dijimos, no especifica el nombre del beneficiario y puede ser transferido simplemente mediante su entrega física. Sin embargo, implica un mayor riesgo debido a la posibilidad de pérdida o robo. También el cheque nominativo. Este incluye el nombre del beneficiario específico y solo esa persona puede cobrarlo, a menos que realice un endoso válido para transferirlo a otra persona. Está el cheque cruzado, que presenta dos líneas paralelas diagonales en la parte frontal. Lo que indica es que solo puede ser depositado en una cuenta bancaria y no cobrado en efectivo directamente. El cheque para abono en cuenta indica que el pago debe ser depositado directamente a la cuenta bancaria del beneficiario en lugar de ser cobrado en efectivo, facilitando el registro y la contabilización de los pagos. El cheque viajero está diseñado para facilitar pagos y transacciones seguras durante los viajes. Está dirigido a una persona específica y puede ser pagado tanto dentro como fuera del país por las sucursales o corresponsales del banco emisor correspondientes. Por último, tenemos el cheque de caja, que es emitido por un banco o entidad financiera y garantiza el pago al beneficiario y se utiliza comúnmente para transacciones de gran alto valor. Aquí tenemos un ejemplo de un cheque del Banco de Costa Rica con el nombre, ¿verdad?, del endosatario, la suma, la fecha, ¿verdad?, el monto, la firma del girador del cheque, la firma correspondiente y el sello del banco que no habían fondos suficientes para cubrir el cheque. ¿Ok? Y a la orden del girado, ¿verdad? Podemos ver por ahí entonces el ejemplo y vamos a pasar a continuación con el análisis de derecho comparado en el caso de México. Bueno, con respecto al análisis del derecho comparado, según el caso de México, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es equivalente a la Ley de Cuenta Corriente Bancaria y de Cheque de Costa Rica, indica otros tipos de endoso, como lo son los siguientes. El endoso con cláusula sin mi responsabilidad, el endoso con la cláusula no negociable u otra equivalente, el endoso posterior al vencimiento, la transmisión por recibo, transmisión por constancia judicial y endoso por transmisiones en el derecho civil. Entonces vemos otros tipos de endoso aunados a los que ya habíamos expuesto para Costa Rica. Y también, si vemos el caso de Colombia, podemos ver que se puede realizar un análisis entre el artículo 1391 del Código de Comercio de Colombia y el artículo 40 de la Ley de Cuenta Corriente Bancaria y Cheque de Costa Rica. El artículo en Colombia indica lo siguiente. Vamos a leerlo por acá. Dice: todo banco es responsable con el cuentacorrentista por el pago que haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista haya dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes. Y vamos a ver cómo en caso de Costa Rica, el artículo 40 indica de la ley de cuenta corriente bancaria y de cheque, dice: responsabilidad para quien gira un cheque que no se paga a su presentación. Artículo 40 dice, en paréntesis, independientemente de la intención, por tratarse de un delito formal, incurrirá en defraudación el que girara un cheque en los casos y condiciones indicadas en el inciso 17 del artículo 282 del Código Penal. El tenedor de un cheque que no fuere pagado a su presentación podrá cobrarlo en la vía ejecutiva. Y luego viene un comentario que dice: la frase de este artículo, destacada entre paréntesis, fue considerada inaplicable mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia a las 4 horas del 25 de noviembre de 1954, correspondiente al expediente número 0523 de 1954, el cual compareció como recurrente el señor José Núñez Blanco, José Rogelio. Entonces, el artículo 40 de la ley de la cuenta corriente bancaria y cheque en Costa Rica establece que el tenedor de un cheque que no es pagado a su presentación tiene la posibilidad de cobrarlo en la vía ejecutiva.
Esto implica que el beneficiario del cheque puede iniciar un proceso legal para exigir el pago del mismo mediante medidas judiciales y ejecutivas. Además, se menciona que girar un cheque que no se paga a su presentación constituye un delito formal de defraudación, independientemente de la intención del girador. En Colombia, en cambio, esto establece que el banco es responsable frente al cuentacorrentista por el pago que se realice de un cheque falso cuya cantidad haya sido alterada. Entonces, tanto en Costa Rica como en Colombia se establecen disposiciones que regulan la responsabilidad en caso de cheques falsos o alterados. En Costa Rica, el tenedor del cheque tiene la opción de cobrarlo en la vía ejecutiva y girar un cheque que no se paga a su presentación constituye un delito de defraudación. En Colombia, por el otro lado, el banco es responsable por el pago de cheques falsos o alterados, excepto si el cuentacorrentista no notifica al banco en un plazo determinado y si el cuentacorrentista ha contribuido a la falsedad o la alteración del cheque. Entonces vemos que es muy interesante este análisis de derecho comparado. Vamos a pasar entonces al último capítulo, que sería el secreto bancario, y vamos a analizar un poco el concepto. El secreto bancario es un elemento fundamental en el sistema financiero, ya que busca proteger la privacidad y confidencialidad de los datos financieros de los clientes. Permite que los titulares de cuentas bancarias tengan control sobre la información relacionada con sus transacciones y saldos y evita el acceso no autorizado a dicha información. La regulación normativa podemos verla en el artículo 615 del Código de Comercio, que establece limitaciones y excepciones en cuanto a la divulgación de la información bancaria. Los bancos solo pueden proporcionar información con la solicitud de autorización escrita del titular, lo que garantiza que el titular tenga el control sobre quién puede acceder a sus datos financieros. Además, solo pueden divulgar información en respuesta a una orden judicial, lo cual asegura que la divulgación de información esté respaldada por una justificación legal. Entonces, vemos que las excepciones establecidas en el artículo permiten que la Superintendencia General de Entidades Financieras, que es la SUGEF, y la Dirección General de Tributación accedan a la información bancaria en el ejercicio de sus potestades específicas. Esto significa que estas entidades, a través de orden judicial, pueden supervisar y obtener información relacionada con las cuentas bancarias en el marco de sus competencias establecidas por la ley. Sin embargo, estas excepciones están limitadas y por supuesto deben cumplir con los requisitos legales correspondientes. También tenemos una resolución de la Sala Constitucional que reafirma la protección del secreto bancario como parte de la esfera de la intimidad, ¿verdad? Vamos a abrirlo por acá. La sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica se refiere a un caso concreto en el cual un banco accedió a la información protegida por el secreto bancario sin autorización previa y sin justificación legal. La Sala establece que el secreto bancario está protegido como parte de la esfera de intimidad y está garantizada por el artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica. Para explicar un poquito el caso concreto aquí mencionado, lo que sucede es que la recurrente y las menores amparadas en el recurso eran clientes de un banco con cuentas de ahorro a nombre de la recurrente. El banco inició una investigación preliminar, ¿verdad?, contra un empleado, el recurrente, por un supuesto mal uso de unos cheques. Durante esta investigación, el banco accedió y obtuvo información de las cuentas bancarias de la recurrente y de las menores, sin tener la autorización necesaria ni la orden judicial respectiva y por ende violando el secreto bancario. La Sala concluye que el banco tenía la obligación de proteger la información y no revelarla sin autorización previa. Además, se considera que hubo una intromisión grosera a la información bancaria de las menores, ya que se investigaron los movimientos de sus cuentas sin el consentimiento de su representante legal. Aunque el banco argumentó que la información obtenida no se incluyó en el expediente disciplinario, la Sala determina que esto no exime su responsabilidad, ya que hubo una violación al secreto bancario del derecho a la intimidad que indica el artículo 24 de la Constitución, que dice: se garantiza el derecho a la libertad, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de los 2/3 de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijarán en qué casos podrán los tribunales de justicia ordenar el secuestro. ¿Ok? En el caso analizado, se determinó que el banco sí violó el secreto bancario al acceder y obtener información
de cuentas bancarias sin la autorización previa de la recurrente. La resolución resalta la responsabilidad del banco de custodiar con diligencia la información y proteger los derechos de los titulares de las cuentas bancarias. Entonces, en conclusión, tanto el artículo 615 como la resolución de la Sala Constitucional buscan salvaguardar la privacidad y confidencialidad de los datos financieros de los clientes. Estas normativas lo que hacen es establecer un equilibrio entre la protección de la información y las necesidades legítimas de supervisión y cumplimiento normativo. A modo de conclusión, podemos ver entonces que la cuenta corriente, el cheque y el secreto bancario conforman una suma o un conjunto de elementos interdependientes pero sumamente importantes en el ámbito financiero. La cuenta corriente y el cheque, por un lado, ofrecen facilidades para las operaciones financieras y fáciles cobros. El secreto bancario, por el otro, protege la privacidad de esta información financiera de cada uno de los clientes y su derecho a la intimidad. Y los tres en conjunto establecen un equilibrio tanto entre la protección de la privacidad y la intimidad y la necesidad de la transparencia en el sistema bancario y en las transacciones comerciales. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención. Las 5 preguntas también fueron enviadas por el chat. Muchas gracias.